RTP. Ella es la magistra Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar de las reformas a la ley electoral para fortalecer el sistema de partidos y movimientos políticos. Una ya en trámite, la reforma parcial que podría terminar en las urnas sobre retirar los fondos electorales y partidarios, quizá la más importante. Estimada Nubia, bienvenida, la escuchamos. Gracias por la invitación, disculpándome por lo sucedido el día de ayer, que no llega a tiempo. Creo que estaba en un universo paralelo, como dirían los científicos, los matemáticos. Bueno, el planteamiento del presidente Daniel Noboa, que ya envió un proyecto de ley, de reforma a la ley electoral en torno a quitar el financiamiento público a las organizaciones políticas, considero que es una solicitud que sale de buen corazón, es decir, acogiendo el clamor o el pedido de muchos ecuatorianos que están cansados de que la representatividad política no haya sido de verdad fiel al sentir del pueblo ecuatoriano. Entonces, en esa animadversión han recogido que parte del problema es el financiamiento. ¿Por qué le vamos a financiar a los políticos sus campañas y sus partidos políticos si han sido mal utilizados y la representatividad de verdad no ha sido la mejor? Entonces, desde ese punto de vista es un razonamiento humano, quizás algo visceral, pero debe ser bien analizado antes de tomar una decisión, porque cuidado y el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que puede suceder? Antes que nada, puntualizaciones. El financiamiento público de organizaciones políticas no lo puso la Revolución Ciudadana, ni tampoco lo puso la Asamblea de Montecristi. El financiamiento público viene desde el retorno de la democracia. Entonces, tuvimos nosotros muchísimos años en el pasado en donde el espectro político ecuatoriano estaba solamente tomado por dos organizaciones prácticamente políticas, los liberales, los conservadores, que estuvieron dominando por 50 años. Viene una dictadura militar, se regresa a la democracia y se plantea el pensamiento de que cómo podemos garantizar que todos puedan acceder a los cargos de representación, es decir, a los cargos de elección popular. Y ahí ya en la ley de elecciones de 1978, que en el 79 ya vinieron las elecciones, el retorno de la democracia, ya se crea el Fondo Partidario Permanente para todas las organizaciones políticas que luego de que ganen elecciones, es decir, en el 79, si tenían cierta representación popular, el fondo se iba a dividir equitativamente entre ellas y de acorde a la votación tomada. Ese es el fondo partidario. Y también crean el fondo de reposición de campaña, es decir, lo que actualmente se llama como promoción electoral. Ahí crean los dos fondos. Bien o mal, la crisis de partidos ha venido durante décadas, en los 80, 90, 2000, 2010, viene toda esta crisis partidaria, en donde el Ecuador ha invertido millones de dólares efectivamente en esa garantía de que todos puedan acceder a los puestos de elección popular. Ese financiamiento, en su momento, en el retorno de la democracia, que originó que la política se diversifique y le quitó ya solamente a una élite que respaldaba a los candidatos, pero era una élite económica la que lo hacía antes de la dictadura, le quitó eso de ahí y se formaron en el Ecuador más o menos unos 19, 20 partidos políticos con los cuales nosotros regresamos a la democracia y han venido participando. Pero justamente hay un punto, no solamente es el dar financiamiento, él también tiene que ser un porcentaje de aceptación, porque el problema también con los partidos o con las personas, porque no son partidos, terminan siendo una persona con 4 amigos que dijeron, bueno, aquí hacemos un negocio fantástico, no, o sea, hacemos un show por aquí, ponemos acá, y quienes se benefician también de eso son los medios de comunicación, porque uno se supone que el financiamiento va para poder dar exposición y para poder visibilizar a ese candidato. O sea, dentro de eso tendrían que haber solo 3 partidos, o sea, o 3 donde la mayoría tendría que seleccionar entre una derecha, un centro, una izquierda, o algo que pudiera realmente manejarse, porque el problema de ahora
ahora es que tú no estás votando por un partido, estás votando por un señor que nunca lo has visto en tu vida. Ya, entonces, durante todos estos años, la crisis de partidos y de representatividad se ha mantenido. Entonces, todo es perfectible en esta vida. Entonces, ya se probó una fórmula en donde habían pocos partidos, porque había restricción para que las personas se organicen políticamente. Luego viene la época en que las organizaciones han recibido financiamiento público hasta para pagar sus instalaciones, pagar secretarios, pagar capacitaciones y por el otro lado pagar las campañas de las organizaciones políticas. Entonces lo que hay que analizar, uno, es el uso que se le ha dado al fondo partidario y si este fondo, el fondo partidario, que en un inicio debía ser para que todos puedan acceder a esos puestos de elección popular, se ha quedado restringido a 5 a 6 organizaciones políticas, porque usted analice, en el Ecuador tenemos más de 270 organizaciones políticas, de las cuales, entonces, ¿dónde está la crisis? Para que vayamos focalizando. De esas más de 270 organizaciones políticas, únicamente entre 6 y 8 son las que reciben el fondo partidario permanente. ¿Cuál es el monto que reciben? Más o menos 6 millones de dólares, en los últimos años más de 40 millones de dólares y quizás en las últimas décadas de 30, 40 años, o sea, es una cifra muy grande. Pero, ¿qué han hecho con el fondo? Ahora, si el fondo es para garantizar que todas estén en igualdad de condiciones, entonces digamos que el fondo partidario no ha cumplido esa función, ese deber ser, a criterio mío, y es lo que deberían analizar. Ahora, con el fondo de promoción electoral, que es diferente, que es el fondo para que todas aquellas personas que quieren participar en política y no tengan dinero, tengan acceso a una franja publicitaria y que puedan así promover pues cuáles son sus planes de acción y todo esto. Ya, ese fondo en los últimos tiempos se ha visto distorsionado. ¿Por qué se ha visto distorsionado? Por el fondo partidario permanente, porque a confesión de parte, relevo de pruebas. En las últimas elecciones una candidata dijo orondamente, le preguntamos, ¿y usted cómo se financia? No, pues yo recibo sueldo de mi organización política. Entonces, ¿cómo que recibes sueldo de tu organización política si ya eres candidata? Ya, entonces, tuvimos y hemos tenido quizás más candidatos que han recibido como que doble financiamiento. Por un lado, el de promoción electoral, para que todos tengan el fondo suficiente para poder salir en televisión, etcétera, radio. Y por otro lado, con el fondo partidario que les dieron sueldos para que cubran sus movilizaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, se rompió lo que es la equidad y la igualdad en las campañas. Porque si tú recibes sueldo del Estado a través de una organización política, candidato privilegiado o candidata privilegiada, ¿por qué los otros candidatos también entonces no se les asigna el mismo sueldo? Entonces, de ahí son los planteamientos y los análisis que tienen que partir para el legislador de que cuál es el fondo que en sí está minando la representatividad, que está afectando derechos, porque por un lado le das más a unos y menos a otros. Ese considero debe ser uno de los razonamientos que debe hacer el legislador, y si es de quitar un fondo, debería ser el fondo partidario permanente, porque es el fondo que no está siendo equitativo e igualitario, solo se le asigna a un grupo pequeño de organizaciones políticas y está sirviendo en cierta parte para distorsionar el fondo de promoción electoral, que es el que garantiza que todos tengan igualdad de condiciones para promoverse. Usted decía en el tema de los medios de comunicación, de que reciben fondos del Estado para las campañas. Eso también puede ser, hay dos temas que deberían sopesarse. En campaña, la economía ecuatoriana se dinamiza, porque es el momento. Entonces, como hay grandes inversiones y hay grandes contrataciones, se contrata jóvenes para que hagan el volanteo, se contrata por parte del Consejo Electoral, entonces, y mueve economía, dinamiza. Entonces hay que ver los pros y los contras de quitar a rajatabla todos los fondos, porque tras esta situación de garantizar derechos de poder participar en la política, también se mueven economías que están dinamizando al menudeo. Entonces son situaciones que deben ser analizadas. Y
también hay que tomar en cuenta que hay un peligro inminente. Si usted quita los fondos a rajatabla para la participación política de candidatos, ¿qué va a suceder? En primer lugar, solamente van a poder ser candidatos las personas que tienen muchísimo dinero. Y ahí, por ejemplo, si eso hubiera sido el sentido, no hubieran habido candidatos en el pasado, por ejemplo, populistas como Abdalá Bucaram, que bien o mal llegaron al poder, como otros candidatos en la Asamblea Nacional que bien o mal llegaron, que vienen de sectores que son de estratos económicos. Bucaram vino con el respaldo de los Isaías, de algunos grupos económicos fuertes. Bueno, en todo caso... Pero sí entiendo su punto, que exacto, limitaría el acceso a la participación a mucha gente que no tendría, solo una élite, el apoyo del capital. Y aquí es el tema, eso es lo más suave, pero lo peligroso sería de que al no tener un acceso para una campaña, si ahorita han caído en garras de la narcodelincuencia, en el momento que tú quites por completo, eso va a ser pues un festín para los grupos, los narcos, que lo que han hecho y que se vive en este momento, se siente en el perfil ecuatoriano, con los candidatos a las alcaldías, prefecturas, concejalías, y ya se vio a nivel nacional en temas de la Asamblea Nacional, y ya se ha vislumbrado en campañas presidenciales con el tema de el grupo de los Balcanes, ¿cómo es que se llama? Los albanos. Los albanos, esta mafia albanesa, está ya en campañas más grandes. Y gente que tiene más o menos poder económico. Entonces, quitar eso. Entonces, estos planteamientos hay que sopesar y analizar para tomar una decisión razonada y no desde lo visceral. Yo quisiera ir un poco a manera de resumen de lo que nos ha expuesto hace un momento. Podríamos decir que hay que conciliar la profesionalización de la política con una militancia real. Y en este contexto, el fondo es un mecanismo para asegurar que ambos, de alguna manera, coexistan. Pero en otros espacios, con César, aquí mismo, con el panel, siempre hemos conversado que tal vez el problema es que se construye la militancia desde el financiamiento previo. Y eso transforma el proceso electoral en un sistema de negocio. ¿Qué tal si postularse, con el debido repaso de la Corte Constitucional, supone permanencia en el tiempo en un movimiento y aportación progresiva y hasta un monto específico de los militantes, para luego, con 1, 2 periodos de aportación progresiva, evaluar a quién se le asigna el fondo? ¿Para qué? Para saber que el fondo sí va a una militancia profesionalizada y en una estructura que no sirve, como a veces señala nuestra compañera Pamela aquí, de Airbnb electoral, ¿no? Lo agarro antes de la elección, pero ni siquiera entiendo cuál es el fundamento teórico de ese movimiento. ¿Qué opina de construir desde las bases, de estructurar una militancia, una fidelidad? No quiero futbolizar los temas porque a veces es banal, pero darle un sentido de pertenencia al movimiento de una persona, al punto de interiorizar sus ideas y generar militancia que transforme el proceso de democracia interna, digamos, no en una ficción, sino en una realidad. Bueno, eso es lo que se ha pretendido hacer durante más de 40 años, 48 años con el Fondo Partidario Permanente, porque ese fondo es para capacitación a la militancia, para investigación, para publicaciones, pero los resultados no se han visto. Sufre el mal criollo, digamos. Exactamente. Y en el 2020 hubo una reforma a la ley electoral. En esa reforma ya se dijo de que el Fondo de Promoción Electoral, el 70% tiene que estar destinado a capacitación, investigaciones y publicaciones. Pero el Consejo Electoral no los ha fiscalizado, pues. Hay que ver si de verdad ese 70% lo utilizaron en capacitaciones y no lo gastaron en sueldos de sus dirigentes. Porque antes ya había el planteamiento, esa reforma se da porque fue una construcción, un análisis del fondo partidario y resultaba ser que al menos en la época que nosotros estábamos, y se presentaron denuncias y todo, el fondo partidario se mal utilizó y que se determinó que el fondo partidario en su mayoría, o sea, el 70 al 80% se consumía en gastos administrativos y solo el 20% en capacitaciones o algo. Entonces, en el 2020 hubo esa reforma, pero no se conoce hasta el momento si se ha fiscalizado que el fondo haya cumplido de verdad su razón de ser. Pero el tema aquí, yo digo, es
¿Por qué solo 4 o 5 organizaciones políticas tienen que ser financiadas para pagar sueldos, para pagar Bueno, pero militancia? Ahí hay una ruptura, entonces Yo no entiendo cómo se va la plata. ese es el fondo que debe ser quitado. Estimado, yo no entiendo cómo la plata se va en gastos administrativos. Si no tienen central. O sea, el PSC no tiene central en Guayaquil, partido histórico, ni la ha tenido. Tenía uno en Quito, que es una cosa triste, con 2 o 3 retratos y un pequeño auditorio. Y los otros partidos ni hablar. Entonces yo sí me pregunto, ¿qué tipo de gastos administrativos pudieron haber tenido, no? Que no es tan mal, más bien, Claro. si hubieras dicho, es que estamos pagando sueldos de gente que maneja relaciones públicas, comunicación con los Secretario, afiliados, conserje, coordinación con la visita a las dirigencias de otras provincias. capacitaciones. Correcto, yo te digo, bueno, un gasto administrativo entendible, es mantener la estructura en las épocas fuera de la campaña, pero como le digo, me parece raro. Lo que hace falta entonces para mí es auditar, ¿no? Auditar y con esa auditoría determinar cuál es el fondo que está lesionando derechos. Porque si la finalidad del fondo es que, y su concepto más esencial, es que promueva, garantice la participación de hombres y mujeres para puestos de elección popular, ¿cuál es el fondo que de verdad lo garantiza y el que no? El fondo partidario solamente se le da a un grupo reducido de organizaciones políticas. En los últimos años se ha demostrado que no ha sido bien utilizado. Ese fondo distorsiona el fondo de promoción, que es el de las campañas, que todos tienen que estar en igualdad de condiciones, y vemos que no ha sido así. Entonces, desde ahí tiene que salir el planteamiento. Y a esa indignación, porque hay una indignación ciudadana con respecto a sus representantes, no en esta asamblea, pero en las asambleas anteriores, y bueno, cuestionamientos en general, replantearse, caramba, ¿por qué tenemos tantas organizaciones políticas en el Ecuador? O sea, hay reformas esenciales que sí se deben hacer, pero tienen que enfocarse en donde está el daño, qué es lo que está lesionando el sistema político del Ecuador. A mi criterio, una de las lesiones más grandes es la pérdida de su concepto esencial de lo que es organización política. Hay un debilitamiento porque hay demasiadas organizaciones, 270. ¿A quién están representando? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus sedes? ¿Cuáles son sus militantes? Regresamos, incluso antes de hablar del fondo, y es la pregunta final que le hago. ¿No es necesario tal vez regresar a construir desde la militancia, una militancia real y una militancia que por concepto normativo me obligue a mantenerme en el partido durante cierto tiempo, incluso si es que como militante aspiro eventualmente a hacer un cuadro de elección? Sería algo positivo, porque así evitarías también el golondrinaje político, porque hay personas que, y eso indigna a la militancia, de personas de que nunca han estado en una organización política, ha sido hasta contrarios a ellos, críticos, y resulta ser que en el momento en que... Primera Nacional. Hay que ir es correcto, están los primeros a estar en la papeleta, y eso genera el debilitamiento de las organizaciones políticas. Hay que ir más bien a un fortalecimiento, pero hay que sincerar. En cambio, el dirigente electoral que ha empeñado las joyas para ir a financiar, No lo- sublimar unas camisetas, salir con banderas, Quinto alterno. claro, quinto alterno. Quinto alterno, correcto, sí. Ese es un sentir de muchas personas que les ha sucedido lo mismo, porque la política se ha vuelto clientelar. Entonces hay que quitar eso, y parte de eso viene el fondo partidario permanente, porque quien hace eso son las organizaciones que siempre han estado, como dicen, en la rosca, ya siempre reciben fondos, las auditorías son un poco oscuras, por decirlo así, o no se les hacen, trampean la norma. Ese es el fortalecimiento que se requiere al interior de las organizaciones políticas, y ver cuál es el financiamiento que de verdad merecen y quitar el que no es. Bien, siendo las 9:31, queremos agradecer a la doctora Nubia Villasís, expresidente del Consejo Nacional Electoral, por su comparecencia el día de hoy a la mañana por RTP. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen día. RTP